Hey, ¿qué onda, papá? Y una que otra mami que anda por ahí. Hoy te voy a enseñar a hacer push-ups. Hoy te voy a mostrar los diferentes tipos de push-ups y cómo hacer la push-up perfecta. Así que vamos allá. Ok, vamos a empezar. Ahora, como cualquier otro tipo de ejercicio, tenemos que empezar estirando y calentando. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos nuestros dedos de esta manera y lo que hacemos es de que los llevamos hacia atrás. Eso. De esa manera vamos a estar estirando las fibras y los músculos del antebrazo en esta zona de aquí. Listo. Cuando completemos esto en ambos brazos, ahora va hacia atrás, al revés. Ahora, cuando completemos eso con ambos brazos, ahora lo hacemos de esta parte de acá. Nos ponemos la mano así y de la misma manera empujamos. Lo mantenemos ahí por unos cuantos segundos. Con el otro brazo ahora. Listo, ya estamos estirados. Ahora sí, vamos a empezar. Ok, listo. Bueno, vamos a empezar. La primera que tienes que saber es que para hacer una push-up tienes que utilizar casi o prácticamente todo tu cuerpo. La fuerza o la resistencia va a estar en tu abdomen, en tu core, en esta zona de acá. Tienes que presionar, mantener la respiración, hacer fuerza para poder hacer una buena push-up. Segundo, no solamente se usa el músculo del pecho, sino que también se activa parte de los hombros y del tríceps. Ahora, para estar completamente flat y para tener la espalda completamente derecha, tenemos que utilizar nuestras piernas y nuestros glúteos. ¿Ok? Listo. La manera que lo vamos a hacer es la siguiente. Para empezar con la push-up tradicional, la normal, hay que aprender a hacerla bien primero que nada. La distancia de los brazos va a ser prácticamente la distancia de los hombros. Ni muy abierto, ni muy cerrado tampoco. Solamente así, a la distancia de los hombros. Los codos van a estar ligeramente hacia afuera, cuidando de que no estén así. Solamente un poco, que se sienta cómodo. Es una posición bastante natural. Esto se ve más o menos así. Listo. Tienes que tener cuidado con los codos para no lastimarte ni tampoco lastimarte el hombro. Ahora, la manera que tienes que hacer es de que cuando vas hacia abajo, tienes que mantener esa tensión en el músculo en todo momento. No puedes solamente dejarte ir, dejarte caer. No se trata de eso. Se trata de tener control absoluto del movimiento que estás haciendo. Y cuando estás empujando hacia arriba, tiene que ser bastante explosivo. Y de esta manera estamos haciendo la push-up perfecta. Ahora vamos para lo siguiente. Ok, ahora si eres más principiante y aún no estás listo para hacer las push-ups tradicionales, no te puedes hacer ni una sola push-up, no te preocupes. Todos empezamos de una misma manera. Así que para ti te tengo algo. Búscate una silla, una mesa, un banco, algo que esté a una altura media alta. De esta manera vamos a empezar a hacer la push-up más fácil para ti. Yo en este caso voy a utilizar el bench y te voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Ahora, ¿y cómo se hace? De la misma manera, papá. Solamente te tienes que apoyar en esto y no en el suelo. Estira tus pies, mantén la espalda lo más derecha posible y dale. Esto es de esta manera. Siempre la espalda, los glúteos, las piernas y el torso tienen que estar muy tensionados, bastante apretados, siempre manteniendo la retención. Ahora, nos vamos a apoyar a la orilla del banco de lo que tengamos a la mano y de la misma manera, solamente tenemos que empujar, bajarnos con delicadeza, mantener la fuerza, mantener la resistencia y subir con explosividad. Eso es todo. Vamos allá.
Y listo. Bastante fácil, ¿no? Ahora, vamos para el siguiente. Vamos para estos atletas que están a un nivel intermedio. Listo. Lo que acabas de ver es a lo que yo le llamo push-up para los tríceps. Consiste en siempre la típica, tradicional, regular push-up, con la única diferencia de que pongo los codos hacia adentro. Eso es todo. De esta manera me estoy enfocando en utilizar mi tríceps y mi pecho central medio para poder hacer todo el movimiento. Y se mira así. Listo, seguimos avanzando. Ahora vamos a ponerlo más difícil. Si eres un atleta que está un poco más experimentado, entonces esto es para ti. Vamos a proceder a poner nuestros pies en el aire. En lugar de poner nuestras manos, como era al principio, que era más fácil, ahora lo vamos a hacer a la inversa. Los pies hacia arriba y las manos hacia abajo. Y esto se mira de esta manera. Listo. Esto está cabrón. Esto se está sintiendo muy bien. Hay un pompeo en el pecho increíble. Ahora, si queremos llevar esto al siguiente nivel, lo que vamos a hacer es que nos vamos a acercar un poco las manos. Vamos a meter nuestra cabeza, codos hacia afuera y palmas hacia adentro. Esto se ve así. Listo. Ahora, por último, para todos esos atletas que ya están avanzados, te tengo un tipo de push-ups especialmente para ti. Consiste en mantener siempre las manos cerca, los codos hacia atrás, y cuando vas hacia abajo, después hacia enfrente, vas hacia atrás, pones por completo el antebrazo en el suelo, regresas y subes. Esto se mira de esta manera. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn. Ok, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Aquí te di diferentes tipos de push-up si eres principiante, intermedio o avanzado. Todo depende de ti ahora en adelante. Inténtalo en casa, a ver qué te parece. Y ponme en los comentarios cuál fue el más fácil o cuál fue el más difícil. Así que hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos para la próxima. Bye.